Hola, mi nombre es Lina Grajales y les doy la bienvenida al curso de Matemáticas Generales. Hoy vamos a revisar un ejemplo de la sección Derivadas y sus aplicaciones. En este ejemplo vamos a ver una aplicación a las formas indeterminadas utilizando la regla de L'Hopital. El ejercicio que vamos a resolver es determinar el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función 1 sobre el logaritmo natural de x menos 1 sobre x menos 1. Acá primero tenemos que determinar si realmente podemos aplicar la regla de L'Hopital. Para poder aplicar la regla de L'Hopital, recordemos que solo se aplica para límites de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces, para esto vamos a ver qué pasa con esta función y cómo se comporta el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Entonces, acá tenemos la función logaritmo natural de x. Recordemos que la función logaritmo natural de x, cuando x tiende a 1 por la derecha, va a ser igual a 0. Si miramos la gráfica de la función logaritmo natural de x, la gráfica viene así, y este es el punto cuando x vale 1, que la función vale 0. Entonces, por tanto, el logaritmo natural de x tiende a 0 y cuando tomamos 1 sobre el logaritmo natural de x, esta función se va a aproximar a menos infinito. Luego vamos a tener qué pasa con la función x menos 1. Entonces, cuando 1 tiende a 1 por la derecha, 1 por la derecha menos 1, esta función va a tender a 0. Y 1 sobre x menos 1 va a tender a infinito positivo. Entonces, así vamos a tener que el límite tiene la forma infinito menos infinito. Entonces, debemos de reescribir este límite en la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito para poder utilizar la regla del L'Hopital. Entonces ahora vamos a ver de qué manera podemos reescribir este límite. Entonces, como acá tenemos la resta de dos funciones racionales, entonces vamos a hacer esa operación. Vamos a tomar la resta de estas dos funciones. Entonces, en el denominador ponemos el producto de estas dos funciones, que va a ser logaritmo natural de x por x menos 1. Y recuerden que multiplicamos en cruz, entonces acá va a ser 1 por x menos 1 menos logaritmo natural de x por 1. Miramos si podemos simplificar algo de esta expresión y como no tenemos términos semejantes, entonces no podemos simplificar. Entonces ahora analizamos qué pasa con la función. Entonces acá tenemos, cuando x tiende a 1 por la derecha, el logaritmo natural de x, como ya habíamos visto, va a tender a 0. X menos 1 también tiende a 0. Entonces en el denominador nos va a quedar 0 menos 0, va a ser 0. Y en el denominador nos va a quedar también 0 por 0. Entonces este límite va a ser de la forma 0 sobre 0. Entonces acá podemos aplicar la regla del L'Hopital. Entonces lo primero que vamos a hacer para aplicar la regla del L'Hopital es derivar el numerador y el denominador. Entonces esto va a ser lo mismo que el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la derivada con respecto a x de la función que está en el numerador, que es x menos 1 menos logaritmo natural de x, sobre la derivada con respecto a x de la función que tenemos en el denominador, que es x menos 1 por logaritmo natural de x. Entonces ahora derivamos el numerador y el denominador. Entonces en el numerador tenemos restas y en el denominador tenemos una multiplicación. Entonces acá hay que tener cuidado para aplicar las propiedades de las derivadas. Entonces la derivada de x va a ser 1, la derivada de una constante es 0 y la derivada de la función logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y ahora
derivamos el denominador. Entonces acá tenemos un producto. Nuestra primera función es x menos 1 y la segunda es logaritmo natural de x. Entonces lo que nos dice la regla del producto es que derivamos la primera función, que es la derivada de x menos 1 va a ser 1, por la segunda función sin derivar, más la primera función por la derivada de la segunda función, que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Y ahora lo que hacemos es simplificar para ver cómo nos queda el límite. Entonces esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha. En el numerador nos queda 1 menos 1 sobre x sobre logaritmo natural de x más x menos 1 por 1 sobre x. Si hacemos el producto término a término, entonces acá nos va a quedar x por 1 sobre x, que va a ser 1, menos 1 sobre x. Y ahora analizamos qué pasa con este límite. Entonces acá tenemos que cuando x tiende a 1 por la derecha, 1 sobre x va a tender a 1. Y en el numerador nos va a quedar 1 menos 1, que va a ser 0. En el denominador, logaritmo natural de 1 vale 0. Y acá nos queda 1 sobre x, que esto va para 1, y 1 menos 1 va a valer 0. Es decir, que acá también tenemos la forma 0 sobre 0. Cuando tenemos esta forma, entonces debemos aplicar nuevamente la regla de L'Hopital. Entonces vamos a derivar el numerador y el denominador. Entonces acá nos va a quedar el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. La derivada de 1, que es una constante, esto va a ser igual a 0. Y la derivada de 1 sobre x, recuerden que 1 sobre x lo podemos escribir como x a la menos 1. Y la derivada de x a la menos 1 va a ser menos 1 por x a la menos 2. Que esto va a ser igual a menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces acá esto nos va a quedar como 0 menos 1 sobre x al cuadrado. Y en el denominador, bueno, acá nos queda la derivada menos, y por este menos que tenemos acá, entonces va a ser más. Y la derivada del denominador, entonces tenemos nuevamente la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. La derivada de 1 es una constante, entonces la derivada de la constante es 0, y la derivada de menos 1 sobre x, ya habíamos visto que es menos 1 sobre x al cuadrado, entonces nos va a quedar más 1 sobre x al cuadrado. Y ahora lo que hacemos es evaluar el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Acá tenemos 0, 1 sobre 1 va a ser 1, y 1 sobre 1 sería 1, más 1 sobre 1 al cuadrado, que también va a ser 1. Entonces esto nos va a dar un medio. Por tanto, vamos a tener que el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función 1 sobre el logaritmo natural de x menos 1 sobre x menos 1 va a ser igual a un medio. Y noten que acá entonces utilizamos la regla de L'Hopital 2 veces para poder encontrar este límite. Como acabamos de ver en este ejemplo, teníamos una forma indeterminada 0 a la 0. Para poder aplicar la regla de L'Hopital tuvimos que llevar este límite a la forma infinito sobre infinito o 0 sobre 0, y acá utilizamos las derivadas para poder resolver este ejercicio.